Desde la antigüedad, las especias han constituido un producto muy importante para el hombre. A lo largo de la historia no solamente se han empleado en gastronomía, sino que han tenido otros usos, como médicos, cosméticos o incluso como moneda de pago. Los consumidores demandan alimentos con mayor vida útil. Por ello, ha aumentado el interés en la búsqueda de conservantes con carácter antimicrobiano de origen natural. Así se reduce el uso de agentes químicos en los conservantes. Buenos días, yo me llamo Marta Cánovas y por esta preocupación actual he decidido investigar sobre el efecto antimicrobiano de las especias. ¿De qué vamos a hablar hoy? En el marco teórico trataremos sobre qué es una especia y cómo se clasifica, sobre el reino fungi. Hablaré sobre el poder antimicrobiano de las especias, así como la técnica de identificación de hongos. Comentaré algunos estudios anteriores. Y con respecto a la parte experimental, comentaré mis objetivos y materiales y metodología empleados, así como mis resultados y conclusiones obtenidas. Voy a pasar a hablar sobre el marco teórico. Según el CAE, el Código Alimentario Español, capítulo 24, sección 3, se designa como especia o condimento aromático aquellas plantas frescas o desecadas, enteras o molidas, que por tener unos sabores o olores característicos se designan para la condimentación alimentaria o la preparación de ciertas bebidas. Se clasifican en cortezas, flores o partes florales, frutos, hojas, raíces y semillas. De todas las especias que existen, este trabajo se basa en dos de ellas. La primera, la canela, que es una corteza desecada, y la segunda, el clavo, que es un botón floral maduro y desecado. Los hongos ni son plantas ni son animales, sino que se agrupan en un reino aparte, el reino fungi. Poseen una pared celular rígida, y a diferencia de las células vegetales, su componente celular es la quitina y no la celulosa. Su nutrición también es diferente a la de los animales, a la de los vegetales. Son heterótrofos y se alimentan de materia orgánica. Cuando comúnmente pensamos en un hongo, lo primero que se nos viene a la cabeza es un hongo de sombrero, como por ejemplo el champiñón. Pero esta es una de las muchas morfologías que hay. La cantidad de colores, tamaños y formas es inmensa. El verdadero cuerpo del hongo es el micelio, que está formado por pequeñas ramificaciones llamadas hifas. Y lo que comúnmente conocemos como hongo es el cuerpo fructífero de las mismas, que se encarga de realizar esporas cuya función es la reproducción. Los hongos se dividen en dos grandes grupos, los hongos filamentosos pluricelulares y los hongos levaduriformes unicelulares. Los hongos filamentosos que con más frecuencia crecen en los alimentos son del género Aspergillus, Penicillium y Fusarium, que pertenecen a la clase Ascomycetes. Presentan micelio tabicado y su reproducción es mediante esporas. Los hongos son mucho más importantes de lo que en un principio pueden parecer. Ayudan al mantenimiento del ecosistema descomponiendo la materia orgánica. Son fuente de alimentación para los seres humanos, como las trufas y las setas. Intervienen en la fermentación de ciertos alimentos como el queso, el vino o la cerveza. Y colaboran en la obtención de enzimas y antibióticos en las industrias farmacéuticas y alimentarias. Antes de continuar, ¿qué significa el término antimicrobiano? Se refiere a aquellos compuestos químicos presentes o añadidos que retardan el crecimiento microbiano. Muchos estudios, como el de Gallego y Radi, confirman las propiedades antibacterianas, antifúngicas, antivirales y anticancerígenas de las plantas de especias. El clavo en particular ha llamado la atención porque tiene un elevado contenido en eugenol, que es un potente antifúngico. Se sabe que los compuestos fenólicos poseen características antioxidantes, de ahí su papel en la prevención de ciertas enfermedades crónicas como algunos tipos de cáncer, la diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo podemos identificar un hongo a simple vista? Pues haciendo exámenes morfológicos. Si tenemos un hongo filamentoso, encontraremos colonias aterciopeladas, pulverulentas o con forma de algodón. En cambio, si tenemos hongos levaduriformes, tenemos colonias húmedas, cremosas o viscosas. Apenas hay estudios anteriores sobre la especie directamente sobre el alimento. Sin embargo, hay estudios sobre la extracción del aceite esencial de la especia e inoculada sobre el alimento. Por lo tanto, no puedo hacer comparaciones con estudios anteriores, pero sí aproximación. The main objective of my research is to study the antimicrobial effects of cinnamon and clove on minced meat and cooking rice. From this objective, I draw four specific objectives which are: firstly, analyze qualitatively the antimicrobial action of two commonly used spices in the kitchen, cinnamon and clove, on the amount of fungi on minced meat and cooking rice. Then, to check the effectiveness of the same spice
in ground and hot form. Also to compare whether there are differences between the antimicrobial action of commercially ground spice and ground in the laboratory. And finally, to contrast the effectiveness of the spice in refrigeration or a room temperature. Algunos de los materiales que he empleado son arroz, clavo, canela, carne picada y entre los materiales de laboratorio, un microscopio óptico, placas Petri, mechero de alcohol y portaobjetos. Voy a pasar a explicar la metodología que he empleado. La parte experimental se realizó sobre dos alimentos, arroz cocido y carne picada cruda de ternera y cerdo. Lo primero que hice fue cocer 1,5 kg de arroz y a continuación enumeré 74 placas Petri, 56 placas de arroz y 18 de carne picada. Luego pesé 32 gramos de cada alimento y lo situé en una placa según su código. Y añadí 1,5 gramos de especias según la codificación de las placas. La mitad de las placas la puse en refrigeración y la otra mitad a temperatura ambiente. Estos son los códigos de placas empleados, donde podemos observar que en la carne picada únicamente se ha usado el clavo tanto entero como molido. Y con respecto a las placas de arroz se ha usado el clavo tanto entero como molido, la canela tanto entera como molida en el laboratorio y molida comercialmente, y la mezcla de ambas tanto entera como molida. Las placas se hicieron por filtrado para tener resultados significativos. Para finalizar, realicé observaciones microscópicas para confirmar el crecimiento de hongos. Voy a pasar a explicar los resultados que he obtenido. Los resultados se dividen en 4 fases. La primera de ellas es la carne picada. Estas son las placas a temperatura ambiente en refrigeración el día 0. A los 7 días tuvimos que deshacernos de las placas a temperatura ambiente y a los 13 días de las placas en refrigeración, ya que habían ocurrido putrefacción, posiblemente por crecimiento bacteriano. Por lo tanto, tuvimos que descartar esta fase de la investigación. A partir de ahora, los resultados se centran únicamente en el arroz cocido. La segunda fase es el clavo. Estas son las placas a temperatura ambiente en refrigeración el día 0, donde podemos observar las placas control, las de clavo molido y las de clavo entero. A los 6 días, a 2 de las placas control le empiezan a crecer crecimiento de hongos a temperatura ambiente. A los 8 días podemos ver la evolución de una placa control junto con crecimiento de hongos en las placas de clavo entero a temperatura ambiente. En esta imagen podemos observar una comparación de los 3 tipos de placas a temperatura ambiente a los 45 días, donde podemos observar que ha tenido crecimiento de hongos las placas de clavo entero y las placas control, pero no las de clavo molido. Y lo mismo ocurre a los 56 días en refrigeración. En esta imagen podemos ver cómo el clavo molido ha absorbido el contenido de agua del arroz y no ha habido crecimiento de hongos. Para confirmar que había crecimiento de hongos, hice preparaciones microscópicas de las muestras control y las placas de clavo entero a temperatura ambiente, donde podemos observar hifas, por lo tanto podemos confirmar el crecimiento de hongos filamentosos. Todos estos datos se recogen en esta tabla, donde las barras verdes significan las placas en refrigeración y las barras rojas a temperatura ambiente. Podemos observar cómo el clavo entero ha tardado el triple de tiempo en presentar hongos con respecto a las placas control en refrigeración. Y las placas de clavo molido no han presentado crecimiento de hongos ni en refrigeración ni a temperatura ambiente. La tercera fase es sobre la canela. En esta imagen podemos ver todas las placas a temperatura ambiente en refrigeración, observando las placas control, las placas de canela en rama, las placas de canela molida en el laboratorio y las placas molidas comercialmente. A los 7 días, a las placas de canela en rama y a las placas control a temperatura ambiente sufren crecimiento de hongos. Y 10 días después, las placas de canela molida comercial. En cambio, a las placas de canela molida en el laboratorio le crecen hongos a los 27 días. En cuanto a las placas en refrigeración, tuvieron crecimiento de hongos a los 21 días las placas de canela en rama y las placas control en refrigeración. Y en 10 días después podemos hacer una comparación con el resto de placas donde sigue manteniéndose únicamente el crecimiento de las placas control y las placas de canela en rama. Para confirmar que había crecimiento de hongos, hice preparaciones microscópicas cogiendo muestras de las
placas de canela a temperatura ambiente, donde podemos observar hifas y por lo tanto confirmamos crecimiento de hongos filamentosos. Todos estos datos se recopilan en esta gráfica, donde podemos ver que no hay diferencia significativa entre el crecimiento de hongos en las placas de canela en rama y en las placas control a temperatura ambiente y en refrigeración. En cambio, con la canela molida, tanto comercialmente, tanto en el laboratorio, no han presentado crecimiento de hongos en refrigeración, pero sí a temperatura ambiente. La cuarta y última fase es sobre la canela y el clavo, la mezcla de ambas. En esta imagen podemos observar las placas a temperatura ambiente y en refrigeración el día cero, donde podemos ver la placa control, las placas de la mezcla entera y la placa de la mezcla molida. A los 5 días, a las placas de clavo entero a temperatura, la mezcla de entero de temperatura ambiente sufren crecimiento de hongos. A los 18 días sufren crecimiento de hongos las plagas control y la mezcla de ambas enteras, pero en refrigeración, pero no en las de clavo, la mezcla molida. Para confirmar crecimiento de hongos filamentosos, hice preparaciones microscópicas de las placas de canela y clavo a temperatura ambiente, donde observamos hifas, por lo tanto confirmamos presencia de hongos filamentosos. A diferencia del resto de fases, en esta pude contar con la colaboración del Departamento de Sanidad, accediendo al microscopio óptico de anatomía patológica, aumentando así la calidad de las imágenes que veremos a continuación. En estas muestras de la placa de canela y clavo entera en refrigeración, a los 42 días de la siembra, podemos observar un fragmento de micelio donde se ven las hifas perfectamente. Si aumentamos la muestra, podemos observar los tabiques de las hifas, así como las esporas. En estas muestras de la plaga control en refrigeración a los 49 días, podemos observar también la hifa tabicada junto con las esporas, similares a las de la imagen anterior. Todos estos datos se pueden poner en esta gráfica, donde podemos ver que la mezcla entera en refrigeración tarda más en presentar crecimiento de hongos que a temperatura ambiente. Y la mezcla molida no ha presentado crecimiento ni a refrigeración ni a temperatura ambiente. Recopilando los resultados de las 3 fases, obtenemos esta gráfica, donde podemos ver que las muestras tanto de clavo, de canela y la mezcla de ambas molida no ha presentado, y en refrigeración no ha presentado crecimiento de hongos a lo largo de todo el estudio. Aquí podemos observar 2 muestras, tanto en refrigeración como a temperatura ambiente, a los 154 días de la siembra, donde aún no han presentado crecimiento de hongos. Las muestras de clavo, tanto entero como molido, tardan más en tener crecimiento de hongos que las muestras de canela, tanto entera como molida. En cuanto a las muestras de la mezcla, no hay diferencia entre tener las dos, no ha tardado más en tener presencia de hongos por mezclado que por separado. Y la canela molida en el laboratorio ha tardado más en presentar crecimiento de hongos que la muestra molida comercial. Las conclusiones de mi trabajo son que la carne picada no es un alimento adecuado para este estudio, ya que posee una carga microbiana inicial muy alta, que el efecto antimicrobiano de la especie de clavo, tanto entera como molida, es muy superior al efecto antimicrobiano de la canela o la mezcla de ambas. Por lo tanto, el clavo ejerce mayor poder antimicrobiano que la canela. La mezcla de canela y clavo no muestra ninguna sinergia con respecto a usar las especias por separado. La especia molida presenta mayor poder antimicrobiano que la especia entera. La canela molida en el laboratorio presenta mayor efecto antimicrobiano que la canela molida comercial. Y en refrigeración ralentiza mucho más el crecimiento de hongos y más si le añadimos clavo. Por último, quiero agradecer a Fuensanta Sánchez por ayudarme y guiarme durante todo este camino, y que sin ella no podría haber hecho todo este trabajo. Quiero agradecer a Bruno por darnos la posibilidad de poder hacer este trabajo y estar siempre conmigo, apoyándome y confiando en mí. Por otra parte, quiero agradecer a Beatriz López del Departamento de Sanidad por dejarme materiales de laboratorio específicos para microscopía. Y también quiero agradecer a María Mercedes Mu por acompañarme en los recreos y a dejarme estar en su laboratorio con el microscopio óptico. Hasta aquí mi trabajo, espero que os haya gustado y quedo a vuestra disposición de cualquier pregunta.